Bueno, entonces, teniendo en consideración este circuito básico, este es el regulador, el completo más básico que podemos tener. Teniendo en cuenta esto, hay una cuestión acá que es la siguiente. Si este amplificador va a hacer todo lo posible porque en este punto, es decir, en borne de la carga, haya la tensión que querramos, ¿sí? Es decir, BZ por 1 más R2 sobre R1. Si en algún momento yo acá pongo una resistencia, ¿sí? Tal que esa tensión dividido esa resistencia genera una corriente que excede la corriente que soporta este transistor se quema, ¿sí? Porque por un lado yo voy a tener a mi operacional inyectando corriente para levantar la tensión y acá voy a estar poniendo una resistencia muy chiquitita. Bueno, entonces este pobre se va a tener que bancar esa disipación de potencia. No se olviden que la disipación de potencia de esto es corriente de emisor por tensión colector emisor. Entonces hay que agregar algo para limitar esa corriente. Y acá yo les voy a mencionar 3 tipos de protección contra sobrecorriente. La primera protección es una protección con diodos. Estamos hablando de este esquema, ¿sí? Este esquema que está acá. Este transistor es el transistor de salida, el transistor de paso, que se le llama. Acá tengo mi carga, el control de tensión. Adentro de esta cajita está el amplificador operacional, el diodo Zener y el divisor de medida, el voltímetro. Y la protección contra sobrecorriente consta de una resistencia puesta en serie. Esta resistencia debería ser, como va a medir corriente, es un amperímetro, su resistencia debe ser mucho más chiquita que la de RL, ¿no? Entonces consta de esta resistencia y estos 2 diodos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, digamos, yo tengo una dada resistencia de carga y tengo una dada tensión que la programo con mi control de tensión. Este control de tensión, digamos, esta tensión de salida la voy a setear con estas 2 resistencias y con el valor de este diodo, ¿no? Si yo disminuyo esta resistencia mucho, la corriente va a aumentar. Ahora, esa corriente multiplicada por esta resistencia va a generar una tensión acá, más, menos, ¿sí? Que sumada a la tensión BBE de este transistor, fíjense que pone un más en este ánodo y un menos en este cátodo. Quiere decir que mientras más corriente circule por acá, más cerca están estos 2 diodos de la puesta en marcha. Por ejemplo, si acá tengo 0,6 volt, ¿sí? Y acá tengo poquita corriente, acá tengo 0 volt, estos 2 diodos van a estar polarizados con 0,6 volt. Pero para ponerlos en marcha yo necesito 1,2. Entonces, como tengo 0,6, estos 2 van a estar abiertos. Quiere decir que no va a circular corriente por acá. Ahora, a medida que aumenta la corriente, si la caída en esta resistencia llega a ser 0,6 volt, acá voy a tener 0,6, 0,6, entonces estos 2 se van a polarizar. Cuando empiezan a conducir corriente estos diodos, parte de la corriente que excita al transistor de paso, que a su vez excita la carga, en vez de irse para la base, se viene directamente para la carga. ¿Qué es lo que produce eso? Y bueno, que este transistor pierda excitación, entonces se limite la corriente que circula por la carga.
Que esta corriente vaya hacia la carga por este lado, y no por este lado, tiene un efecto inmediato, que es que esta corriente, si se va por acá, es HFE veces menos que si se va por acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacen estos dos diodos es derivar parte de la corriente, quitársela a este transistor de paso y bueno, inyectarla a la carga, pero la carga ni se inmuta porque esta corriente de base es muy chiquita. La pregunta es cómo dimensiono yo esta R de sensado y bueno, es la resistencia de sensado que para la corriente máxima que yo admita, que va a ser la corriente máxima de este transistor, produzca una caída de V gamma, ¿sí? Entonces esta resistencia de sensado yo la tengo que dimensionar como V gamma dividido I0 máximo. Esta otra protección, que es por corriente constante también, mejora un poquito la puesta en, digamos, o mejor dicho, la resolución de la puesta en marcha de la protección. ¿Por qué? Porque acá tengo un transistor. Fíjense que este transistor, sigo teniendo mi amperímetro, por decirlo de alguna forma, que se va a activar, que va a activar a este transistor cuando la tensión llegue a V gamma más menos, cuando por acá circula una corriente grande. Pero ahora la corriente que se va a tomar desde este punto va a ser una versión como amplificada de la anterior, ¿sí? Entonces se va a poner en condición mucho más rápido. Esencialmente es lo mismo, es decir, nosotros para proteger nuestro transistor de paso, que no se queme, vamos a sacarle corriente. Cuando la corriente excede el valor que nosotros admitimos, se va a empezar a sacar corriente de excitación. Entonces ese es el efecto de protección. De nuevo, la resistencia, esta RS, yo la voy a dimensionar como V gamma dividido la I0 máxima. Bueno. Entonces, resumiendo, si la corriente es tal que sobre RS hay una caída menor a la VBE de este transistor, o la V gamma del transistor, el transistor está apagado y directamente no existe, ¿sí? Toda la corriente se va hacia la carga. Si el transistor está apagado, toda la corriente de excitación va al transistor de paso y todo funciona como ya sabemos. Cuando está encendido, parte de la corriente de excitación, en vez de ir al transistor de paso, deriva directamente a la carga. Y esto reduce o limita la corriente. Ahora, vamos a ver cómo se ve esto en un diagrama, ¿no? Nosotros tenemos nuestra fuente y conectada a la fuente tenemos nuestra carga. Hay dos variables en común entre mi carga y mi fuente, que son la tensión de salida y la corriente. Si yo quiero analizar mi resistencia o mi característica de carga como función de V0 e I0, puedo hacer un gráfico V0 y 0 y esta resistencia va a representar una recta, ¿sí? Mientras más parada es esta recta, más grande es la resistencia RL. Mientras más acostada es esta recta, más chica es la resistencia. Entonces, yo tengo una zona de corrientes de salida. Imagínense corriente chiquitita, ¿no? Corriente chiquitita, dijimos que hay una tensión muy chiquita acá, este transistor está apagado y el control de tensión lo tiene el amplificador operacional. ¿Qué es lo que va a hacer este amplificador operacional? Y bueno, si yo reduzco el valor de RL, me va a mantener mi tensión constante. Es decir que el punto de equilibrio
entre mi característica de regulador y mi característica de carga va a encontrar su punto de equilibrio acá. Si yo reduzco el valor de RL, aplasto o aplano o inclino más o menos, mejor dicho, inclino menos la resistencia de carga, y el punto de equilibrio va a ser este. Antes tenía una corriente por acá, ahora tengo una corriente más grande, obviamente. Si ahora reduzco más la resistencia de carga y llego hasta este punto, acá, viene por acá, hasta este límite, en este punto estoy en mi límite de corriente, ¿sí? Todavía tengo tensión constante acá. Ahora, si yo bajo aún más la resistencia de carga, ya entro en protección. Y la corriente sobre la carga ahora va a estar determinada por estos dos valores que yo tengo. Es decir, la V gamma del transistor y la R de sensado que puse. Pero va a ser constante. Entonces, el punto de equilibrio ahora va a ser tal que se va a mantener la corriente en el límite, pero obviamente que la tensión va a caer. Si pongo casi un cortocircuito, esta resistencia está casi horizontal y fíjense que tengo la corriente límite y bueno, un cortocircuito significa tensión cero y bueno, es lo que está representando este punto acá, ¿sí? Tensión de salida cero acá y corriente límite. Bueno, ahora fíjense una cosa importante de esto. Dijimos, tengo mi tensión, mi característica tensión corriente, tengo mi característica de mi regulador y tengo mi característica de carga. Si yo tengo una resistencia RL muy grande, tengo un punto de funcionamiento por acá y a medida que voy reduciendo el valor de RL, me voy trasladando por esta curva, ¿sí? La pregunta es, bueno, este pobre transistor de paso, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tener qué es lo que va a tener que soportar en términos de disipación cuando yo acá ponga un cortocircuito? Bueno, para eso, para cuidar al transistor de paso, yo tengo que conocer cuáles son los límites de este transistor de paso. Y para eso, o mejor dicho, ese dato de los límites, se conoce como área segura de trabajo del transistor, en donde generalmente en las hojas de datos esto se representa en un eje de tensión colector emisor y corriente de colector en gráfica o en escala logarítmica. Entonces esta gráfica tiene esta forma. Todo transistor tiene una corriente máxima, ¿sí? Entonces a partir de este punto yo voy a poder limitar, o mejor dicho, el transistor me va a limitar. No es que me va a limitar, yo tengo que estar por debajo de este valor de corriente máxima. Por otro lado, el transistor va a poder soportar una tensión colector emisor máxima, que va a venir por acá. Si no voy a poder exceder este valor porque el transistor se quema. Y entre este segmento y este segmento está la condición de potencia máxima, ¿sí? Que la condición de potencia máxima tiene una ley hiperbólica que en escala logarítmica se ve como una recta. En esta parte de potencia máxima está representada en el primer segmento de acá y no llega acá porque los transistores bipolares tienen en esta zona una limitación más severa que la de potencia máxima, que es la de zona de segunda ruptura. Acá, digamos,
esta zona es una zona crítica porque, bueno, en la pastilla de silicio se generan puntos calientes que hacen que el transistor se dañe más rápido de lo que se dañaría si este fenómeno no existiera. Ahora bien, en esta área nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces lo que queremos saber es, a medida que vamos reduciendo la tensión en este punto, cómo voy recorriendo, o si quiero ver si estoy adentro o afuera de esta zona. Si estoy adentro, el transistor no se va a quemar, ¿sí? Esto claramente, bueno, después tengo que diseñar este disipador, ¿no? Pero si yo me mantengo dentro de esta zona, el transistor sobrevive, por decir. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Entre la entrada y la salida tenemos una tensión, que es la tensión colector-emisor, entre colector y emisor, ¿sí? En la zona de tensión constante, o sea que no, en la zona en donde no actúa la protección, esta tensión es la tensión que yo quiero para mi regulador. Y acá le llamé B0 set, ¿sí? De set point. Entonces, entre colector y emisor, normalmente yo voy a tener una tensión que es BI menos B0 set. Entonces, supónganse que yo arranco con una resistencia RL muy grande. Si tengo una RL muy grande, la corriente de colector va a ser muy chiquitita y voy a estar en este punto. A medida que yo disminuyo la resistencia de carga, la corriente va a aumentar, ¿sí? Aumenta, 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 hasta que llego a la corriente. Bueno, esto es como el reflejo de cada punto en este recorrido, ¿no? Cuando llegué acá, estoy en la corriente límite. Esa corriente límite obviamente tiene que ser menor que la corriente límite del transistor, ¿sí? Entonces, llegué a este punto rojo. Ahora la resistencia va a seguir disminuyendo, pero voy a estar en la zona de corriente constante. Entonces, el próximo valor va a ser el violeta, es decir, voy a estar en la corriente límite y me voy a mover a corriente límite constante, ¿sí? En esta dirección. ¿Por qué en esta dirección? Porque en esta dirección estoy aumentando la corriente, la tensión colector-emisor. ¿Y por qué estoy aumentando la tensión colector-emisor? Y porque la protección hace que yo me mantenga corriente constante y que baje la tensión. Por ejemplo, para el violeta, la tensión de salida es más chica que lo que había antes. Entonces, si esta tensión es más chica que lo que había antes, la diferencia entre BI y la tensión de salida es más grande. A medida que recorro este tramo de la característica, yo me voy a situar como máximo en este punto naranja, ¿sí? Este punto naranja debería estar adentro de esta zona y no afuera. Si está afuera, se quema el transistor. Si está adentro, no tengo problema. En particular, cuando yo pongo el cortocircuito, pongo 0 volt acá, puse un cable. ¿Y cuál es la tensión colector-emisor? Y BI menos 0, ¿sí? O sea que la tensión colector-emisor va a estar en BI. Entonces este es el último punto que recorro y que se visualiza en el área de operación segura. Entonces la peor condición para el transistor de paso es el cortocircuito. Es decir, es la condición en la cual la multiplicación entre tensión y corriente da máximo, ¿sí?
es decir, es la condición de potencia disipada máxima. Y para esa condición voy a tener que dimensionar el disipador de calor. Por último, la protección, les voy a mostrar la protección por repliegue, ¿sí? Esto es una protección que no es por corriente constante, sino es una protección distinta, levemente distinta. Acá fíjense que tengo el mismo transistor que estaba antes, la misma resistencia de sensado de corriente, pero ahora yo le agrego un divisor con R1 y R2, así que tiene el siguiente objetivo. El objetivo de esto es modificar el perfil de característica de la fuente, ¿sí? Antes era un rectángulo y ahora va a ser otra cosa distinta. Fíjense cuál es la idea de esto. Si yo ahora miro cuál es la tensión que va a hacer funcionar a este Q, y que es la tensión en la cual la protección va a actuar, ya no tengo solamente la tensión sobre RS, tengo la suma de dos tensiones. Una es la tensión sobre RS y otra es la tensión sobre R1. Pero fíjense qué diferencia hay entre las dos, que la tensión sobre RS, a medida que aumenta la corriente, este punto se hace cada vez más positivo respecto a E, con lo cual esta resistencia tiende a polarizar en directa a la juntura base emisor, mientras que la resistencia R1, o la tensión que cae sobre R1, tiene este punto es tierra y este punto es un punto positivo. Entonces la caída sobre R1 va a ser más menos, que está en oposición con la caída sobre RS. Entonces la caída sobre R1 va a tender a despolarizar a la juntura base emisor. Y son dos efectos contrapuestos, ¿sí? Entonces R1 tiende a cortar al transistor y la resistencia del sensor tiende a activar. Entonces, imaginen qué pasa si la resistencia de carga es relativamente alta. Si la resistencia de carga es relativamente alta, la caída en esta resistencia es muy baja. Esto se hace muy poquito positivo y esto tiene un dado valor, ¿sí? Pues si la protección no está funcionando, acá yo tengo la tensión deseada. En este punto tengo casi esta tensión, porque la caída acá es muy chiquitita. Y tengo una corriente que circula por acá y una caída más menos. Quiere decir que la tensión base emisor casi es negativa, o de hecho es negativa, ¿sí? La tensión de base es más negativa que la tensión del emisor. Entonces este está cortado, no pasa nada. Todo el circuito no existe prácticamente y toda la corriente necesaria para alimentar la carga se dirige hacia el transistor de paso. Ahora, si la resistencia de salida baja y aumenta, esto hace que aumente la corriente, la tensión sobre RS empieza a aumentar, empieza a polarizar más positivamente la base de este transistor. Hasta que llega un momento que este transistor se pone en conducción, ¿sí? Porque esta RS, la caída en RS le gana, entre comillas, a la caída en R1 y se pone en conducción. Cuando se pone en conducción, este transistor actúa al principio, ¿sí? Como la protección que veíamos antes. Cuando se pone en conducción, saca corriente de acá y esa corriente que ya no va al transistor de paso hace que esta corriente de salida se disminuya. Cuando disminuye la corriente de salida, cae la tensión, ¿sí? Pero cuando cae la tensión en este punto, ¿sí? Cae la tensión, la caída de tensión en R1 que era negativa y que se oponía a
la tensión sobre RS, ahora es menor, ¿sí? Quiere decir que si antes estaba al borde, estaba polarizado el transistor para conducir, un segundo después, ahora está más polarizado para conducir, porque esta es más chiquita, ¿sí? Entonces acá se hace una realimentación positiva. Que lo que produce es que en el cortocircuito, en vez de trasladarse el punto de operación por esta recta vertical de corriente constante, a medida que aumenta la condición de cortocircuito, la corriente de cortocircuito tiende a ser más, la corriente de carga tiende a ser más chica. Bueno, esto es una explicación un poco cualitativa. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde está? ¿Quién me indica la ecuación de esta recta? Bueno, para encontrar la ecuación de esta recta hay que analizar el circuito. Y eso lo hacemos acá. Fíjense lo siguiente. Acá yo tenía mi Kirchhoff, ¿no? Esta malla de acá se reproduce en esta ecuación. ¿Sí? Es decir, yo tengo, si recorro en este sentido, así, tengo I0 por RS menos la tensión en R1 menos BB igual a 0. ¿Cuál es la caída en R1? Bueno, si acá tengo una tensión B, esa caída en R1 es esta tensión que alimenta todo el divisor por R1 dividido R1 más R2. ¿Sí? Entonces la caída en R1 es B por R1 dividido R1 más R2. Si yo a este factor le llamo alfa, R1 dividido R1 más R2, y además tengo en cuenta que esta tensión es la tensión de salida más I0 por RS, que es lo que está puesto acá, yo puedo poner esta expresión de R1 en la primera ecuación. Hago un poco de álgebra y lo que me indica esta expresión para la BB es cuál es, digamos, de qué depende BB, ¿sí? Y depende de B0, ¿sí? Que tiende a despolarizarlo, porque acá hay un signo menos, como dijimos, y acá tiende a cortarlo, a QS, o a despolarizarlo, y tiene un término positivo que es proporcional a la corriente que tiende a activar. Ahora, ¿qué pasa cuando la BBE llega a ser B gamma? Bueno, B gamma 0,6, 0,7 volt. Reemplazo BBE por B gamma y despejo acá la función B0 como una función de la corriente de carga. Porque ¿qué es lo que yo quiero saber? Es la ecuación de esta recta o de esta característica. Y esta característica está en el plano B0 y 0. Entonces despejo B0 y me queda, fíjense, haciendo un poquito de álgebra, me queda B0 como una función de I0 en una forma de recta con pendiente positiva y una ordenada negativa, que es justamente la recta esta, ¿sí? Es esta recta de pendiente positiva y ordenada negativa. Esta recta se cortaría acá abajo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué valores le tengo que dar a B y a A y en consecuencia a R1, a R2 y a RS para obtener mi corriente máxima y corriente de cortocircuito? Y bueno, tengo que hacer simplemente este despeje. Es decir, defino cuál es la corriente de cortocircuito que quiero, cuál es la corriente máxima que quiero, cuál es la tensión de salida que va a tener mi regulador, y en función de eso son dos ecuaciones. En realidad tengo tres incógnitas, porque tengo RS, R1 y R2. Pero la relación entre R1 y R2
la podría sacar, digamos, diciendo que, bueno, la corriente que circula por este divisor resistitivo, esto es un voltímetro, ¿sí? Y en consecuencia, por ese voltímetro debería haber una corriente mucho más chica que la resistencia, que la corriente por la resistencia de carga, la corriente máxima o mínima, dependiendo de qué es lo que yo considere para lo que voy a poner acá. Pero en función de eso, yo puedo caracterizar, puedo decir, bueno, yo quiero este punto por acá, que este punto esté por acá, y entonces esta recta se va a definir en base a estas dos ecuaciones. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta protección por repliegue? Fíjense, volviendo a la zona de protección segura, el tema es que yo voy a recorrer esta curva para resistencias grandes y cada uno de los puntos de reposo, a punto de equilibrio en esta característica va a tener su reflejo adentro de la curva de operación segura, ¿sí? Entonces, el inicio de la operación, por decir, si nosotros recorremos para una RL, desde una RL grande a una RL chiquita, vamos a empezar desde corriente 0, aumentamos la corriente, venimos por acá, llegamos al límite, corriente máxima, y acá lo que va a pasar es que a medida que yo reduzco el valor de resistencia de carga, la corriente no se mantiene constante, sino que disminuye. Es decir, acá disminuye la corriente, pero además disminuye la tensión. Entonces, en vez de pasar con una característica de corriente constante derechito y poder, digamos, y en algún caso excederme de mi operación segura, yo voy a ir sobre una curva que queda por dentro de la operación segura, ¿sí? En el límite, en el cortocircuito, si yo hubiera tenido una protección por corriente constante, estos puntos violeta y azul habrían salido del área de operación segura, pero como mi protección por repliegue hace que a medida que aumenta la corriente disminuya, o mejor dicho, a medida que disminuya la resistencia de carga, disminuya la corriente, pero además la tensión, yo me mantengo adentro del área de operación segura. De tal forma que ahora mi punto de cortocircuito, ¿sí?, que es este naranja que está acá, en vez de estar afuera está adentro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este circuito? Que si yo tengo un cortocircuito, voy a disipar menos potencia. ¿Sí? Si disipo menos potencia, el disipador va a ser más pequeño que en el caso anterior. Entonces, desde ese punto de vista, dado que los disipadores siempre son un componente caro, bastante caro de cualquier placa electrónica, acá tengo una manera para reducir costos de alguna manera. Y bueno, con eso finalizamos esta serie de videos. En la próxima seguramente volveré al pizarrón para cambiar un poco, porque ya esta metodología me... Listo. Hasta luego.